Ah, oh, Señor. Como dirían los famosos, aplaudan a Cristo. Muy buenos días. Realmente qué alegría poder volver a abrir la palabra. Y contento de cómo el Señor me ha ido hablando, guiando. Y hoy día seguimos con la serie. No hemos cambiado de serie, para aquellos que dicen, la Iglesia Cristiana del siglo I. Y vamos a seguir hasta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. El detalle es que el título pareciera que hemos cambiado. Dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pablo llevó su yugo. Entonces ahí viene la conexión. Vamos a tener un extenso, pero no por ello, no deja de tener gravitancia el poder desarrollar un texto amplio, pero como es una narración, van a ver ahora cómo lo vamos a poder llevar de tal manera que vamos a poder entender el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Vamos a estar en el libro de Hechos. Algunos ya tienen ya su separador de Biblia ahí en Hechos 21. Nos quedamos hasta el verso 26, predicó Samuel la semana pasada. Ahora vamos a ir del 21-27 del libro de Hechos al capítulo 22, el verso 29. Hechos 21-27 al 22-29. Y lo vamos a ir leyendo conforme lo vamos a ir desarrollando. El tema es, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pablo llevó su yugo. El apóstol Pablo, para este entonces, para este capítulo del libro de Hechos, está culminando lo que se llamó el tercer viaje misionero. Pablo comenzó su viaje con el equipo, que si es cierto que algunos miembros del equipo que andaba, él nunca anduvo solo, que le acompañaban, pero iban variando algunos miembros del equipo y hemos predicado acerca de eso. Pero lo que quería contarles de algo anecdótico es que salían siempre de Antioquía de Siria, que fue la primera congregación gentil que envió misioneros y fue el primer lugar donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos, pequeños cristos. O sea, de esa iglesia, es una iglesia que realmente ha marcado la historia de la iglesia cristiana por todos los siglos. Y estoy seguro que esos miembros de esa iglesia un día cuando estemos delante del Señor los vamos a conocer y nos vamos a gozar, pero seguramente van a tener un galardón especial en los cielos y nosotros nos vamos a alegrar. Después, su primer viaje y el segundo viaje misionero, como está llamado por los que han descrito estos viajes del apóstol Pablo, comenzaron en Antioquía de Siria y terminaban ahí mismo, donde fueron enviados. Pero ahora el tercer viaje comenzó en Antioquía de Siria, pero terminó en Jerusalén, porque el apóstol Pablo es apresado en Jerusalén. Y ahí termina este tercer viaje, y después hay un viaje llamado el viaje del apóstol Pablo a Roma, de Jerusalén a Roma, donde muere, asesinado, ¿no? Entonces, es importante a manera de esquema general de saber dónde estamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no regresó a Antioquía? Ya les expliqué lo que pasó, ¿no? Pero hay algo importante. El apóstol Pablo, con todo su equipo, venían llevando el evangelio del Señor. Esa fue la misión que el Señor los puso en sus corazones. Y iban llevando a los judíos, pero primordialmente al mundo gentil. Quiere decir que aquellos que no eran judíos, por todo el mundo conocido. Y ellos iban llevando el evangelio, digamos, en libertad. Hubieron pequeños episodios donde fueron perseguidos, donde inclusive estuvo preso en Filipo. Lo pueden ver en Hechos 16-23, aquellos que están tomando nota en su momento. Y también hubo algo que no cambió en ese propósito, ¿no? Hasta ahora, como dije, evangelizó, compartió el evangelio, llevó las buenas nuevas en libertad, con algunos grados de persecución, pero ahora él sigue llevando las buenas nuevas de aquí en adelante en prisión, siendo prisionero. Y vamos a leer qué es lo que dijo en Efesios 6, 19 al 20, para entender un poco la filosofía de vida del llamado que el Señor le había dado, que más adelante vamos a reflexionar un poquito. En Efesios 6, 19 al 20 dice lo siguiente: estando él en prisión, se dirige a los hermanos de Éfeso y les pide, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor
el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, o sea, preso, que al proclamarlo hable sin temor cómo debo de hablar. En otras palabras, él tenía claro a qué lo llamó el Señor, a llevar el Evangelio. Y el estar preso o estar libre no era una diferencia para el propósito que él tenía en su vida. No cambió su propósito, no cambió su misión. Y nosotros los creyentes debemos tener en cuenta algo primordial, de saber cuál es la voluntad del Señor y saber que las circunstancias que nos rodean aquí, como dijo la canción, debajo del sol, son, si cabe el término, subjetivas y de corto periodo de duración. Máximo la existencia de un ser humano será 80, 90 años, como mi suegro querido, y algunos tal vez un poco más. Pero la gran mayoría ya descansa esa edad. ¿Por qué digo ello? Porque quiere decir que hay cosas que vamos a hacer, a las cuales nosotros le damos importancia en medio de esta vida, que tiene máximo una duración mientras lo podamos disfrutar. O tal vez quieras dejar una herencia, quieras dejar un legado, no sé, algo, un árbol, quieres plantarlo y va a durar unos siglos, pero no va a ser más trascendente. En cambio, el apóstol Pablo y todos nosotros los creyentes estamos llamados a cumplir lo que es la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso significa, suena lindo cuando me dicen, dime a dónde me voy a ir, ¿no? ¿Qué tan lejos? Acá están mis maletas listas, dame el boleto de avión. ¿Sabe dónde comienza? En tu casa. ¿Sabe dónde comienza? En tu universidad. ¿Sabe dónde comienza? En tu trabajo. ¿Sabe dónde comienza? Con tus amigos. Y eso es algo que debe marcar nuestra vida. Eso estamos llamados todos nosotros, como creyentes. Y el apóstol Pablo también entendió cuál era el llamado de Dios para su vida y lo ejerció estando preso o estando libre. Muy bien, hay un famoso escritor que nos bendijo desde la prisión. Se llama John Bunyan. ¿Cuál fue el libro que escribió? El progreso del peregrino. Mire cómo varios siglos después todavía nos impacta. Pero también hubo otro preso que también nos bendijo, que era un poco más antiguo, y es el mismo apóstol Pablo. ¿Qué escribió estando preso? Miren, inspirado por el Espíritu Santo, pero dispuesto en su corazón, escribió las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Entonces, quiere decir que inclusive las enseñanzas o el compartir de una manera escrita, como en este caso, tampoco puede estar limitada por la prisión. Entonces quiere decir que eso que el Señor en su momento justo hablaba con uno de mis hijos y le decía que el Señor todavía tiene un llamado para él. ¿Cuál era? El de orar por otras personas que están en necesidad. De que la experiencia de vida que él tiene pueda ser algo que le permita saber de que ese ministerio, por ejemplo el de oración, pueda marcar su vida y ser de bendición a muchos. Porque a veces nosotros decimos, estoy tal vez ya muy mayor, o tal vez tengo alguna enfermedad, o tal vez quisiera ir a hacer algo, pero me encuentro en otro lado. Eso me pasó a mí hace poco. Y Dios sabe que está orando por ustedes y por la obra y por nombre. Por eso las fotos nos ayudan mucho, porque después podemos ver por quién es orar. Muy bien. Quiere decir que la prisión no es una limitante, no fue una limitante para ni John Bunyan ni para el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo hizo 6 defensas apologéticas acerca de diversas cosas del cual lo acusaban. La primera es esta, que está justo lo que vamos a estudiar ahora, que le he llamado la turba en Jerusalén, o le llaman la turba en Jerusalén muchos estudiosos. Siempre fueron sobre acusaciones falsas. Y les digo por qué, porque probablemente en las siguientes semanas vamos a hablar de otros discursos, otros tiempos de testimonio, otros tiempos de defensa de la fe que va a hacer el apóstol Pablo. Entonces les digo para que se vayan entrenando. ¿Ok? Así que hoy día vamos a aprender acerca de la primera defensa que él hace de su fe. Cuando se dan estos acontecimientos en los textos que vamos a exponer hoy día, que justo podemos ver, me gustaría que veamos Hechos 21-23, que es el que me gustaría que busquemos ahí en sus Biblias, por favor. Voy a buscar aquí yo.
Hechos 21-23, dice lo siguiente. Por tanto, haz esto que decimos, tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, así como todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne, de animales estrangulados y de fornicación. ¿De qué estoy hablando? El apóstol Pablo llega a Jerusalén y de repente se encuentra con una oposición, un comentario, un murmullo, que decían que él estaba en contra de ciertas prácticas judías, estaba en contra del pueblo, una serie de cosas que vamos a analizar de acá. Y él recoge el consejo de los ancianos de la iglesia en Jerusalén, donde le recomiendan lo que estoy leyendo y continúo diciendo. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. O sea, quiere decir que el apóstol Pablo llega y ya había un comentario, un murmullo en medio de la iglesia. En ese marco, en ese contexto, aquellos que quieran explayarse en ello pueden verlo, ver la grabación del mensaje de la semana pasada. Y podemos ver acá nosotros cómo él decide coger esta recomendación. Él estaba en este momento, que vamos a entrar ahorita al texto mismo, él estaba purificándose según los ritos judíos, en el cual, porque él había estado en el mundo gentil, y para los judíos el estar en contacto con los gentiles era impuro, entonces él venía contaminado, entonces él tenía que purificarse, de acuerdo a las costumbres judías. Y por eso él decide participar de la ceremonia del fin del voto nazareo de 4 varones judíos, de los cuales mencioné el texto que he leído. La purificación incluía ir al templo el tercero y el séptimo día de purificación. Y así es como llegamos al texto de hoy día en Hechos 21-27. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias. Pues Señor, al abrir tu palabra, Dios, tenemos la gran oportunidad, Señor, de escuchar esa palabra viva. Te pido en tu misericordia que no solamente llegue a nuestra mente, a nuestro entendimiento, sino haga aquella obra que solo tu palabra puede hacer, Señor, en nuestros espíritus. Y permita, Señor, que si nosotros somos tus hijos, podamos entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros, para tener una misión de vida, Señor, que te glorifique. Señor, y aquellos que no te conocen todavía como tu Señor y Salvador, Señor Jesús, permite que tu palabra revele quién eres y puedan entender ese tremendo amor que es quien Dios mismo se hizo hombre, subió a esa cruz, pagó por los pecados de todos nosotros los pecadores, pero está desde su resurrección llamando a todo el pueblo que Él ha decidido rescatar para vida eterna. En ti esperamos, Señor, y en ti encomendamos este mensaje, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en ese contexto que Él ya llegó de su viaje, y en este contexto en el que Él se estaba purificando para poder evitar de que hayan problemas, divisiones, habladurías, Él acepta esa sugerencia, pudiendo haber dicho no, porque ya no estamos sujetos tal vez a esos aspectos de la ley. Pero Él dice, esto no va en contra de Cristo, y a veces nosotros, ¿cuántas veces les habrá pasado a ustedes que dicen, bueno, vamos a hacer aquello, total, no es indebido, no es nada malo, vamos, hagámoslo, para mantener tal vez la unidad, el buen ambiente, el buen llevar de las circunstancias. Pero acá ocurrió algo, que Él ya terminando ese periodo de purificación, al séptimo día viene y ocurre lo siguiente. Vamos a Hechos 21-27, el primer punto que tenemos le he llamado el ataque de la turba. Hechos 21-27, este punto llamado el ataque de la turba, vamos a estudiar Hechos 21 del 27 al 36, pero vamos a leer primero 21 del 27 al 30. Mire lo que dice. Cuando estaba para cumplirse los 7 días, esto de la purificación, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano,
gritando: hombre de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este santo lugar, pues anteriormente habían visto a Trófimo de el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. ¿Qué está ocurriendo acá? De repente, él llega al templo y se arma un alboroto tremendo. Vamos a seguir leyendo, dice. Se alborotó la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, y lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas mientras procuraban matarlo. Llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un alto ahí porque quiero resaltar un punto que es vital acá. A la hora que comienza el ataque de esta turba, muchos de los judíos que habían llegado de diferentes lugares, ¿saben? Estaba por qué celebrarse una fiesta que hemos estudiado nosotros al inicio del libro de Hechos, la fiesta de Pentecostés. Entonces, ustedes se acordarán, si no, a los que no han estado se pueden ir enterando. Venían todos los judíos que están en diferentes partes. ¿Cómo es eso? El pueblo judío tiene una característica distinta a veces a los demás pueblos. ¿Cuál es eso? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a vivir, no sé, a España, y de repente ya te quedas a vivir, alguno de los jóvenes está acá, se queda a vivir, tiene sus hijos allá, tiene sus nietos allá, y ya está viejito. Y dicen ya mis hijos, mis nietos son españoles. ¿Saben qué dicen los judíos? Mis hijos y mis nietos siguen siendo judíos. Esa es la gran diferencia hasta el día de hoy de cómo conciben su ciudadanía los judíos. Y eso es porque desde que él fue pueblo y de que fue llamado, saben, eso lo tienen claro, porque Dios es quien formó ese pueblo. En medio de los pueblos de la tierra, le dijo, tú vas a ser mi pueblo especial. Y eso quedó grabado, no solamente en el aspecto religioso, sino en la cultura inclusive y en la manera de pensar del pueblo judío hasta el día de hoy. Entonces, cuando decimos que venían de otros pueblos, de esa manera podemos entender la mentalidad de los judíos, cómo llegaban. Y entre ellos, sin duda alguna, estaban los judíos de Asia. Y muy probablemente eran algunos de Éfeso, que era, digamos, como la capital de esa provincia romana. No es el Asia de ahora, que es todo un continente, estamos hablando de un área más pequeña. ¿Y por qué digo yo eso? Porque algunos, como dice el texto, reconocieron a Trófimo. Algunos dicen, voy a ponerle a mis hijos un nombre bíblico. Nunca le pongan Trófimo. ¿Ya? No hagan eso, pónganle un nombre. Pablo, ahí está, Pablo creo que es más actual. Pero bueno, este varón Trófimo, de quien en los cielos se va a hablar muy bien de él, por supuesto, fue identificado. Tuvo que ser identificado por gente que lo conocía. No habían redes, no habían periódicos, tenía que ser alguien que lo había visto. Entonces, ¿quiénes eran? Los que vivían alrededor de él. Y eran judíos y vieron, oye, este es Trófimo, el gentil, este es de Éfeso, y está acá. ¿Con quién está? Con Pablo. Ah, y ellos, no sé si acordarán ustedes, pero el apóstol Pablo estuvo 3 años ministrando en Éfeso. Entonces era muy conocido. Y mientras ministró ahí, pues sin duda alguna era conocido por todo el pueblo y ellos lo identificaron claramente. Entonces, ellos hicieron algunas acusaciones en este texto que hemos leído. Y dice, 1, enseñar contra el pueblo, lo cual era falso, porque él no era enemigo de su pueblo, al contrario. En Romanos 9, del 1 al 5 dice que estaba dispuesto a dar su vida, y no solamente su vida física, sino él estaba dispuesto a dar inclusive su salvación con tal que sus hermanos de sangre, los judíos, puedan seguir a Cristo y tengan vida eterna. O sea, ¿qué tal corazón realmente, no? Yo puedo dar mi vida física, pero la vida eterna no la quiero dar. Era tremendo. Y él estaba dispuesto a dar ello por la salvación de su pueblo. Así que esa acusación que dice que enseñaba contra el pueblo es falso. También le dijeron que enseñaba contra la ley. Pero si él mismo estaba cumpliendo la ley porque estaba haciendo esos votos.
sin tener obligación de hacerlo, lo estaba haciendo para que los judíos de Jerusalén no tengan nada de que acusarlo contra la ley. O sea, también eso era falso. También el texto dice que él estaba contra este lugar. ¿En qué lugar estaba hablando? Del templo. Y él estaba haciendo los ritos justo en el templo, cumpliendo la ley. Entonces, eso era falso. Y también le acusan de meter a griegos profanando el templo, nuestro famoso Trófimo de Éfeso, porque era gentil. Y eso era impropio, era pecado, era indebido, era profanar. Pero ¿saben por qué no ocurrió eso? Porque siempre en el templo habían sacerdotes, habían gente que administraba ahí el templo. Y aún siendo los romanos los que gobernaban y habían sojuzgado al pueblo judío bajo el dominio romano, saben que si algún romano pisaba el templo, los judíos podían matarlo. Esa era la ley que habían logrado para con los romanos. ¿Y qué creen? ¿Que al de Efesios no lo iban a matar? ¿Y ustedes creen que Pablo, que sin duda alguna vino con este varón, siendo su amigo, siendo un compañero en la fe, cristianos, y le iba a exponer él conociendo la ley? De ninguna manera. O sea, también era falso. O sea, quiere decir que las acusaciones que hicieron contra el apóstol eran falsos. Y ocurre, miren, vamos a volver a leerle 31 ahora en adelante hasta el 36 y miren lo que dice. Verso 31 dice, mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba. La turba venía atrás, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, muera. Hace acordar mucho cuando toda la turba de Jerusalén y probablemente algunos gritaron contra el Señor Jesús y pedían crucifíquenlo. Igual le pasó en este caso al apóstol Pablo. La compañía romana instalada en la fortaleza llamada Antonia estaba justo en una posición estratégica tal que miraba hacia el templo. De tal manera que ellos ni bien vieron la turba. ¿Y por qué hacia el templo? ¿Se ubicaron ahí? Porque era estratégico. Porque todos los tumultos comenzaban donde todos se reunían, que era en el templo o alrededores. Entonces los romanos, estrategas militares, dijeron vamos a ubicar acá nuestra compañía. Eran 1000 hombres que estaban apostados ahí. Y ellos vigilaban la paz, el orden de la ciudad. Y de repente ven que se levanta un tumulto, una manifestación grande. Entonces ellos van de inmediato. Y la turba quería matar a Pablo. Ni siquiera esperaron sacarlo fuera de la ciudad, como decía la ley. Ellos decían ser cumplidores de la ley. Y si Pablo estaba profanando el templo, y de entre comillas, en medio del contexto de la ley judía, tenían que llevarlo a apedrear, pues tenían que sacarlo de la ciudad. Y ellos comenzaron a golpearlo en el mismo templo. Tanto así que tuvieron que cerrar la puerta los sacerdotes tras de él. O sea, quiere decir que lo sacaron a la zona externa. Para que entendamos lo que estaba pasando en ese momento. Y dice que lo arrastran y lo atan, cumpliendo la profecía de Ágapo, el profeta, que lo dijo en Hechos 21, del 10 al 11. Y en esa profecía le advirtieron, como vimos la semana pasada, de que iba a ser atado, que iba a padecer, que iba a tener problemas en Jerusalén. Pero él sabía que el Señor le había dicho que vaya a Jerusalén para testificar de él. Y él no vio su beneficio físico, ni de cuidarse en medio de las recomendaciones de los que lo querían, sino que él dijo, voy a Jerusalén, ¿cómo debo hacerlo? Aún viendo que probablemente le iba a pasar ello. Y en eso el comandante quiso saber el tremendo delito o ofensa que generó ese gigantesco alboroto. Pero dice que el bullicio no podía averiguar qué pasó y ordenó que lo llevaran a la fortaleza. Y lo tuvieron que cargar para evitar que a la hora que llega a las gradas, mientras seguramente corrían y ya no podían, lo alcanzaban o él estaba muy débil del maltrato, de los golpes, ya no podía sostenerse,
pues los tuvieron que levantar en peso, como se dice, para poder entrar a la fortaleza. Y así es como se da este ataque de esta turba contra el apóstol Pablo. Como segundo punto, tenemos cuál fue el testimonio del apóstol Pablo, cuál fue su testimonio. Y vamos a ver lo que él dice en Hechos 1:21, del 37 al 22, la primera parte de su testimonio, la introducción a su testimonio, donde dice él, 21:37 dice, cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Quiere decir que lo dijo en griego. Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto? Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, levantando su mano probablemente, y cuando hubo gran silencio, les habló en idioma hebreo. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio, y él de ahí continúa. Él dice, ¿puedo decirle algo? Le dice a Pablo, a Lisias, que era el comandante, y le dice en griego, era el idioma de la gente educada, de la gente culta, no delincuentes o de asesinos, como creía este comandante romano que era el apóstol Pablo. Vean ustedes detrás de esto también algo que, hermanos, a mí me gusta siempre resaltar. Nosotros debemos ser astutos para lo bueno, dice el Señor. Dice, el Señor Jesús dice, sean astutos como serpientes para hacer lo bueno. O sea, usa todo lo que esté a tu alcance para hacer el bien. No malas actividades, sino haz todo el esfuerzo, toda tu inteligencia, tus recursos, tu capacidad, el tiempo para hacer el bien. Pero sé torpe, dice, como una paloma para hacer el mal. El apóstol Pablo le habla en griego y de inmediato capta la atención. Y le dice de dónde es él. Y él no le dice, mira, yo soy judío, no le dice primero, sino le dice, yo soy judío, ¿pero de dónde? De Tarso de Cilicia. Le dice, de una ciudad importante. Entonces, en el momento ya empezó él a decir, uy, este no es un delincuente, no es una persona común. Y se lo dice en griego. Y él lo había confundido con un egipcio. Cuando decimos egipcio, era un egipcio, pero de raíces judías. Ahora ya me entienden, ¿no? Puede ser peruano, raíces judías, chileno, raíces judías, norteamericano, raíces judías, puede ser un egipcio, raíces judías, que lo habían confundido porque este había levantado 4,000 hombres. Hay otros historiadores que dicen más, pero los más congruentes son 4,000, que eran aquellos que inclusive usaban dagas cuando entraban en medio del pueblo y atacaban a alguien en el tumulto y caía. De ahí viene la historia y las costumbres de cómo atacar de esa manera. Y dice que ellos en su momento fueron derrotados, cercaron Jerusalén para tomarla y poder sacar a los romanos, pero los romanos fueron quienes al final los derrotan por orden y encomendados por el gobernador Félix. Pablo se identificó como judío de Tarso de Cilicia y pidió, por favor, hablar. Y él se presenta de manera muy respetuosa y les dice a ellos, allá ya la muchedumbre, hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes. En lugar de agarrar, decir, cuando ya está cubierto con los oficiales romanos, ¿no? Estos son los que me quieren matar. Y yo soy ciudadano romano, háganme justicia. Él no dijo eso. Y ahora vamos a ver más en... Porque él siguió siendo astuto para cumplir el plan que Dios le había dado, que era llevar el evangelio. Y ahora lo vamos a ver. Tremendo, tremendo realmente, y me impacta. Ahora, Pablo comparte su testimonio. Y muchas veces te habrán dicho a ti, si eres creyente, ¿cómo es tu testimonio? ¿Cómo hago para compartir? Testimonio le llamamos nosotros a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces tiene que decir, tú antes, ¿cómo fue tu conversión? Y cómo va cambiando tu vida ahora. Así es como nosotros los creyentes generalmente compartimos nuestro testimonio. Así que si alguien quiere saber de nosotros, nos puede preguntar, cuéntanos tus testimonios, qué ha pasado contigo, y te contaremos cómo éramos antes, qué es lo que Dios hizo en nuestra vida, cómo nos ha transformado y cómo ahora vivimos para Cristo.
Y dice que él empieza. Y yo le he hecho 3 preguntas que él responde acá. ¿Quién era antes de ser llamado a salvación? Hechos 22, del 3 al 5 dice, yo soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino, el camino le decían al evangelio, hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ello recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Este es el primer perseguidor que trajo cartas de extradición. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacemos venir a Nadine Heredia? Con una carta de extradición. ¿No? ¿Cómo hacemos venir a los cristianos que ya se fugaron de acá del pueblo y están por Damasco? Dame una carta, como es judío, cristiano judío, y son de nuestro pueblo, tengo autoridad para ir y traerlos. Y él los apresaba y los traía. En ese tiempo resalta que hombres y mujeres, porque los hombres, y hasta el día de hoy, somos responsables de la dirección espiritual de nuestros hogares, pero también las mujeres eran traídas de igual con violencia. Muy bien, entonces vemos que él dice que era celoso de Dios como ellos. En otras palabras, le está diciendo, donde ustedes están, yo he estado también. Y eso te puedo decir a ti si no has conocido a Cristo. Donde tú estás, sin saber si Dios, estás en paz con Dios, si Cristo, ese Cristo que dice la Biblia, ha muerto, dice por el pecado de todos, pero ha muerto por los míos. Realmente si yo muero hoy día, voy a presentar delante de Dios y diré que vengo en nombre de Cristo que me rescató, ¿o no? Y dice, que le dice, yo he estado como ustedes, celoso de Dios como ellos, y por eso fue perseguidor de la iglesia hasta la muerte. ¿Cómo fue su conversión? Hechos 22 del 6 al 16 dice lo siguiente. Y aconteció que cuando, Pablo narra, ¿no?, a toda la muchedumbre dice, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco en ese tiempo de persecución, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, que era su nombre de él, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Así era como llamaba a Señor Jesús, Jesús el Nazareno. Y dice, los que estaban conmigo, verso 9 del capítulo 20 dice, los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante, alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos cómo nuestro Dios intervino en la vida del apóstol Pablo. ¿Saben qué? Todos nosotros andamos en la vida levantándonos, haciendo nuestros deberes, alimentándonos, viviendo, experimentando, sintiendo, nos vamos a dormir. Y así vamos sistemáticamente. Hasta que un día, si el Señor, en su misericordia, nos permite estar en contacto con el Evangelio, Él tal vez está llamando a tu corazón. Te está llamándote el día de hoy. Te está diciendo, yo también, como una vez intervine en la vida del apóstol Pablo, quiero intervenir en tu vida. Y él dice, ¿no?, que él fue quien
intervino el Señor en su vida de manera soberana y poderosamente, como he narrado ahora, y le convirtió de un perseguidor del cristianismo, de los del camino, como decía en esa época, a defensor y misionero de la fe cristiana. ¿Cómo puede alguien cambiar tan radicalmente en un episodio? Es cuando el Señor dice, hasta acá vivías perdido y de aquí en adelante yo te llamo a salvación para que vivas para mí. Ahora, continuemos viendo el testimonio del apóstol Pablo. Dice, ¿qué mandato le dio Dios a Pablo luego de su conversión? Ya vimos el antes, que era perseguidor, ya vimos cómo fue su conversión y el llamado del Señor a salvación, y ahora veamos cuál fue un encargo que el Señor le da luego de su conversión. Y vamos, porque luego de su conversión ocurrió algo que tal vez no quiero confundirles, pero quiero hacer mención. Él tuvo primero un pequeño periodo en Damasco, y eso lo pueden ver en Hechos 9, 20 a 25, y después Pablo fue como 3 años a Arabia Nabatea, una zona cercana donde él está ahí un tiempo apartado, porque él tuvo que salir de Jerusalén al inicio, porque él querían matarlo, porque él de perseguidor empezó a ser perseguido, y todo el mundo era admirado, decía, no, este es un traidor, ¿no? Más o menos en mis palabras estoy diciendo, y eso él lo narra en Gálatas. Y dice que después regresa a Jerusalén. Y veamos lo que dice Hechos 22, del 17 al 21. Y ahora lo vamos a entender. Dice, verso 17. Cuando regresé a Jerusalén, a ese regreso a Jerusalén de Arabia Nabatea, me refiero, dice, cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, o sea, él seguía orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. 19. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otras, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. El Señor le dio un encargo, una razón de vivir. Y yo te puedo decir, hermano, que nosotros ya tenemos una razón de vivir. Que el Señor nos dijo a todos que vayamos y hagamos discípulos. Cuando nosotros como creyentes nos descentramos de ese enfoque y vivimos para nosotros sin enfocarnos al llamado eterno que tenemos, pues empezamos a decirle al Señor, como digo a veces a son de broma, Señor, no te olvides de mandarme problemas, no te olvides de disciplinarme, no te olvides de hacerme padecer. Mejor fuese padecer persecución, dificultades, enfermedades, carencias, pero en el centro de la voluntad de Dios, y eso es lo que vamos a ver cómo es vivir esa vida, que es la que el apóstol Pablo vivía. Así que acabamos de ver cómo él fue ese encargo de parte de Dios, esa orden de Dios de llevar el evangelio a todos aquellos y aquellos que eran gentiles. Y el verso 17, quiero resaltar que él oraba en el templo. O sea, ni rechazaba a su pueblo, ni tampoco estaba contra el templo, cosa de la que le acusaba. Y él ya lo estaba manifestando a todos los que estaban ahí presentes. Verso 21 también dice, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. En ese momento, vamos a ver ahora qué es lo que sigue la respuesta a su testimonio. Porque acuérdense que la última frase que dice que el Señor le da un mandato, que le dice que va a ser de testimonio y va a ir hacia los gentiles. Y vamos a ver las respuestas a su testimonio como punto 3, ahora en el mensaje. En Hechos 22, verso 22, dice lo siguiente. Vamos a leer desde del 22 al 23, porque primero vamos a ver la respuesta del pueblo judío al testimonio que ha descrito el apóstol Pablo. Dice, la multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron su voz y dijeron, quitan de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, y ahí viene el comandante, ¿no? ¿Por qué tremendo rechazo? ¿Por qué tremendo rechazo? ¿Qué pasó acá? ¿Saben qué, hermanos? Lo rechazaron de esa manera porque él se atrevió a decir que Dios mismo decía que iba a llevar el amor de Dios, la salvación de Dios a los gentiles. Quiere decir que estaba haciendo iguales
a los gentiles, que somos los que no somos judíos, y con los judíos. Y eso es algo que hasta el día de hoy los judíos no conciben. Tú puedes tener amigos judíos, yo tengo amigos judíos o negocio con judíos. Me gusta estar cerca de ellos. Ten cuidado nomás en los negocios, son muy, muy agresivos. Pero también compran y pagan. ¿Cuál es lo interesante? Lo interesante es que los judíos te sobrellevan, pero ellos, sobre todo los judíos religiosos, ellos se sienten que están más cerca del corazón de Dios. Y dicen, ¿qué? El público que me vas a comparar a nosotros siendo judíos con los gentiles. La única manera para los judíos antes y los judíos de ahora que nosotros tengamos una relación con el Dios, que Dios es uno, el Dios de Israel. ¿Saben cuál es? Que seamos judíos prosélitos, o sea que nos convirtamos a la religión judía, tomemos las costumbres judías y de esa manera somos adoptados al pueblo judío, entonces ya estás en las mismas condiciones para poder tener relación con Dios. Esa es la manera como ellos consiguen. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es Dios, y eso lo dijo el Señor Jesucristo, que él había venido para que esto vaya, ir y hacer discípulos al pueblo judío. No, el mandato es a todas las naciones. Y eso es algo que los judíos no lo podían entender. Pero ese es el llamado que tenemos nosotros. Por eso que el evangelio ha llegado a nosotros, porque fue decisión de Dios de que el evangelio y la salvación vaya más allá del pueblo judío. Entonces ya entienden por qué ellos dicen, hay que matarlo. Ya se entiende, ¿no? Que era lo que acaba de decir, era terrible para ellos. ¿Cuál fue la respuesta de los romanos? Capítulo 22, verso 24. A ver, disculpe que es tan largo el pasaje que a veces me pierdo. Ahora miren lo que dice acá. Vuelvo a repetir lo que dicen los judíos y paso a los romanos. Judíos del 22 dice, la multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron su voz y dijeron, quita de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaban contra él de aquella manera. Como él era romano, no terminaba de entender las ofensas que estaban haciendo a la ley, según los judíos. Y aquí es donde él dice, ¿no? El verso, vamos a seguir leyendo, el verso 25 dice, cuando lo estiraron con correas, o sea, le iban a azotar, pues dice, este tiene que haber hecho algo. Este tiene que haber hecho algo. Porque para que estén así de exaltados, debe ser culpable. Entonces lo amarran ahí a un poste y lo estiran. Dicen, cuando lo estiraron con correas, porque lo que iban a hacer era azotarlo. Y para azotar un cuerpo, los romanos te estiraban el cuerpo de tal manera de que a la hora que te caían los latigazos, que eran con punta de hueso o de metal, te rasgaba la carne. Y eso podía causarte la muerte. Esos latigazos recibió el Señor Jesús por ti y por mí. Esa fue la práctica de los latigazos que daban los romanos, y eso fue lo que el Señor Jesús recibió antes de subir a la cruz. Cuando le estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Astuto para lo bueno. Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces, los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano, porque lo había atado con cadenas. Habían hecho cosas que eran indebidas. Y este centurión había conseguido la ciudadanía romana dando dinero. ¿Y saben que había dado algo? Dinero, pero no de manera lícita, sino como algo muy conocido en esta época, una coima. Había dado una coima, un soborno, para poder lograr, porque no había apertura legal de la ciudadanía romana. Pero sí podían, te generaban registros falsos y te hacían ciudadano romano. Pero Pablo dice, yo soy romano de nacimiento. O sea, es astuto y dice, yo tengo una misión que Dios me ha dado y yo no voy a padecer de esta manera si es que no fuese para seguir predicando el evangelio. Dice, voy a predicar el evangelio. Entonces le dice, por cuidado, soy romano de
nacimiento. Entonces acá vemos las respuestas a su testimonio. A manera de conclusión, en medio de tales circunstancias, quiero ir al título de este tema, donde dice, mi yugo es fácil. Vamos a poder entender de qué está tratando esto, ¿no? El título dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Fue fácil esto? ¿Fue fácil lo que pasó el apóstol Pablo? ¿Fue sencillo esta persecución? Tal vez a nuestros ojos pueda ser que fue algo muy difícil. Pero ¿saben qué? Vamos a describir un poco lo que ocurrió acá. Dice, en medio de tales circunstancias, llamémosle el yugo, el apóstol Pablo dio un testimonio positivo. Apuntando a la gloria de Dios, actuó de manera positiva. No empezó a quejarse, ¡ay, por qué me ha ocurrido esto! ¡Ay, qué es de mi vida! ¡Qué terrible situación! ¿No? Ustedes no son así. Ante las circunstancias difíciles, no reniegan. Dice, seguro hay un propósito de Dios. Si no debemos preguntarnos, si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, si estoy en comunión con Dios, entonces yo debo poder entender la causa de este padecimiento, de esta dificultad. Aceptó lo que tuvo que vivir porque estaba bajo la soberana voluntad de Dios. En Hechos 21:13 dice, Hechos 21:13, el apóstol Pablo dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando? Cuando le dicen no vayan, ¿qué hacen llorando y quebrantándose el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él tenía claro el llamado del Señor. El Señor se le había revelado, el Señor le había manifestado su voluntad. Por eso es importantísimo que nosotros nos presentemos delante de Dios diariamente para estar en esa comunión con el Señor. Y es importantísimo que sepamos cuál es el llamado del Señor para nuestra vida. Y el llamado ese nosotros creemos que es ir a los confines de la tierra, como he dicho yo. Pero estamos llamados en primer lugar a ser hijos que glorifiquen a Dios, padres que glorifiquen a Dios, esposos que glorifiquen a Dios, trabajadores que glorifiquen a Dios. O sea, la razón de vivir, nuestra es vivir para la gloria de Dios. También el apóstol aquí usó las circunstancias adversas para anunciar la salvación del Señor. Esa salvación que le hizo un hombre nuevo. Él, en lugar de decir, ya me libré de la persecución, ya llévenme, estoy tan adolorido, tan maltratado por esto, que me han golpeado tanto, que llévenme, mire, soy romano, así que no me maltraten. No dijo eso. Él siguió la secuencia y siguió dando testimonio, porque él sabía que tenía algo clavado en su mente, en su corazón, que era llevar el evangelio. También él mostró amor por sus atacantes. Ya había escrito, ¿no? De cómo él sabía que iba a ir a Roma. Miren, Romanos 12:14, miren lo que había escrito antes él. Y él lo que predicaba, lo vivía. Y eso es algo que el Señor a los predicadores siempre nos dice. Predica lo que vives. Dice, 12:14 dice, de Romanos, dice, bendigan, mira, le dice a los hermanos de Roma, le dice el apóstol Pablo, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que gozan y lloren con los que lloran. O sea, en otras palabras le había dicho, si alguien te trata mal, tú no lo maldigas, bendice. ¿Cuántas veces se ha encontrado ante circunstancias difíciles, maltratos? Alguien que te mete el carro, alguien que te defrauda, alguien que te engaña, y poco más tú dices que te trague la tierra. En lugar de decir, Señor, perdónalo y ayúdame a tener amor, porque de mí no nace, pero de ti sí puede nacer. No le estoy diciendo, hermano, hermana, que hagas algo de manera hipócrita de tu boca para afuera. Estamos hablando de una comunión del Señor para entender qué es lo que Dios quiere, qué tipo de vida quiere que tengamos. Y también el apóstol Pablo exaltó al Señor en su actuar y hablar. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versos 30 y 31. Vamos a 1 Corintios 1, 30 y 31, y dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. O sea, él, en lugar de buscar reconocimiento particular, él en todas estas circunstancias adversas, si se dan cuenta, está tratando de llevar, no defender su derecho,
sino de llevar el evangelio para que el nombre de Dios sea glorificado. El amor fluía de Pablo porque lo recibía del Señor. Hablaba con algunos varones y les decía y les resaltaba y les animo a lo siguiente. Nosotros no podemos vivir esta vida cristiana en nuestras fuerzas, aun si somos creyentes. La única manera de vivir es todos los días presentarnos delante del Señor, delante de su palabra, para poder aprender, para tener, dice que en la Biblia que dice, el Señor Jesús dijo, yo soy la vid, o sea, yo soy el árbol, y vosotros los pámpanos, o sea, la rama. Y si están unidos a mí, pues van a poder llevar fruto. Pero si la comunión está rota, no hay manera que haya fruto, porque no llega alimento a esa rama. Entonces, si tú quieres éxito en la vida, la única manera de tener éxito es, si no eres creyente, es de que te insertes en esa rama de la familia de Dios y puedas recibir esa vida eterna de parte de Cristo. Y si somos creyentes, debemos mantenernos en esa comunión, en esa relación, de tal manera de que cada día de nuestro corazón brote ese amor, ese saber con quién estás andando y saber escuchar diariamente alimento espiritual y llevarlo a la práctica, de tal manera que estemos limpiándonos sistemáticamente, porque andamos en esta vida donde el pecado abunda y en nuestro corazón tiende a pecar. Entonces tenemos que tener una vida postrada delante del Señor en comunión y en oración. Y para eso no es que vas a hacer un asceta, no vas a dejar tu manera de vivir, no te vas a ir de retiro, vas a ser un monje, una monja. Estamos hablando de que tengas una comunión diaria con el Señor. Les cuento que con unos varones estamos leyendo la Biblia. Tenía antes un grupo, que todavía lo mantengo, pero ahora tengo un grupo más bonito, porque es de acá. Y de repente hemos empezado a leer, y yo estoy empezando a ver el obrar de Dios. Y les digo, y varias veces le he dicho desde acá, y les ruego con todo el corazón, de que la única manera, yo quisiera estar delante de ustedes, abriendo la palabra todos los días, todo el día. ¿Podré? No. Ustedes tienen cosas que hacer, yo también. Pero ¿saben qué? El deseo de mi corazón es que ustedes estén en esa comunión diaria delante del Señor. El servicio que tenemos unos con otros, que somos ovejas sirviendo ovejas, es llevar a nuestros hermanos a esa relación diaria con el Señor. Y el Señor va a empezar a transformar, se va a empezar a obrar. Y todo va a tomar su debido lugar en nuestra vida. Y eso es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Y en ese amor que fluía, fue a Jerusalén sabiendo que iba a padecer. ¿Y sabe a qué fue? Fue llevando una ofrenda porque había necesidad económica en Jerusalén y levantaron una ofrenda en las iglesias de los gentiles para los hermanos de Jerusalén porque estaban pasando hambre. O sea, él llegó a Jerusalén terminando este viaje misionero, el tercer viaje, por un acto de amor, porque él podía irse de frente a Antioquía de Siria. Él fue a Jerusalén para llevar esa ofrenda porque había necesidad. O sea, llegó por amor. Quiso mantener la unidad de la iglesia y aceptó lo de los votos que le propusieron los ancianos. ¿Para qué? Para poder mantener la iglesia unida. Y no digan, Pablo, que está tomando un liderazgo preponderante, él piensa que ya la ley y las costumbres judías y el pueblo judío y el templo no tienen nada que ver. Entonces, para evitar que haya esa fisura en la iglesia, él acepta ello. Y así es como llega a esa situación. También compartió el evangelio con sus compatriotas en medio del dolor y la aflicción, dando su testimonio. Vamos ahora, para terminar ya, lo que dice Mateo 11, 28. Me gustaría que si lo tienes ahí, nos vamos a despedir con ese pasaje. Porque es el pasaje donde el Señor me llevó a sacar el título de este mensaje. Mateo 11, 28 al 30. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aquí el apóstol Pablo mostró lo que era llevar su yugo. ¿Se dan cuenta? Tremenda situación a la que él se enfrenta. Y ahora, algo que quisiera preguntarte, algo que quisiera que esté en nuestra mente.
Todos podemos vivir situaciones difíciles, pero si estamos en comunión diaria con el Señor, vamos a contar con su ayuda. Cuando el Señor habla de un yugo, voy a hacer un ejemplo. Un yugo era aquella madera que usaban los bueyes para poder arar. Tal vez algunos saben más del campo que yo, pero es una madera así. Y acá entran los dos bueyes. Entonces un buey acá. ¿Saben qué? Cuando el Señor dice, este es mi yugo, cuando estaba estudiando y eso me cautivó, es que el otro que va a estar ahí, tirando de tus dificultades, de tus cargas, es el Señor. No estás sola, no estás solo, hermano. Tú no estás jalando con las circunstancias y Dios está en su trono indiferente. Porque nosotros sabemos que el Señor Jesús dijo, cuando asciendo a los cielos no lo dejaré solo, sino enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos guiará y nos enseñará todas las cosas. Y en los creyentes mora en nosotros. Pero no queda ahí, porque a veces nosotros decimos, sí pues, estará contristado el Espíritu Santo por mi mal vivir. O sea, como en otras palabras, está triste, no le estoy haciendo caso, no tengo una vida que le agrade. ¿Saben qué? ¿Ustedes creen que el Señor da su palabra y la retira? Él dijo que dice, es mi yugo, o sea, Él está ahí. Él está ahí, bajo el yugo. El tema es que nosotros somos los que nos salimos del otro. Se necesitan, para sacar adelante tu vida, se necesitan dos bueyes que tiren. ¿Quieres tener una vida de victoria como el apóstol Pablo? Pues tienes que estar ahí, siendo consciente que tienes que estar de quién tienes a tu lado. Y dice que esta madera que sujeta ahí, eres tú y el Señor, soy yo y el Señor. La carga dice que también la carga será ligera. Los desafíos y la lucha de esta vida los soportamos si dependemos de Él. ¿Hay alguien acá que pueda levantar la mano y decir, no tengo ningún problema, ninguna dificultad, ninguna angustia, ninguna preocupación? ¿Quién es el primer mentiroso? No seré yo. O sea, este es el común, hermanos. Lo único que yo digo es que el Señor no miente. Y si Él dice que va a estar a mi lado, pues la carga que vamos a vivir va a ser ligera. Entonces ya se entiende ahora un apóstol Pablo pasando estas circunstancias, siendo positivo, amando a la gente, queriendo seguir con la misión que Dios le había dado, porque él sabía que la vida que estaba viviendo la estaba viviendo para la gloria de Dios, en las fuerzas de Dios, en la motivación de Dios y con el Señor Jesús en la presencia del Espíritu Santo, tirando de su vida con Él. A eso estamos invitados, a eso estamos llamados. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Tiene una sola aplicación. Pablo llevó el yugo con el Señor y fue ligero, porque lo llevó en la voluntad de Dios. Nosotros, ¿cómo vemos la vida y las circunstancias que nos toca vivir? Pablo apuntó a la gloria de Dios. Tú y yo, ¿a qué apuntamos? Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Padre Dios Santo, Señor, cuando vemos estos relatos, Señor, en el libro de Hechos, tal vez lo vemos sin la perspectiva espiritual y eterna que tú quieres que tengamos a la luz de tu palabra, Señor. Entonces vemos solamente un tiempo de padecer, vemos un tiempo de aflicción y vemos, Señor, a alguien que fue llamado a servirte, pero sufriendo, Señor. Pero Dios, cuando vemos, Señor, que el apóstol Pablo estaba conectado a ti, estaba, Señor, siendo consciente que Él nada escapa de tu soberanía, sabiendo, Señor, de que Él estaba llamado a darte gloria en su vida y a servirte, Señor, y estaba cumpliendo la misión. Señor, esa misión, que no era la que Él se propuso como religioso, que era perseguir, Señor, al pueblo cristiano, sino, Señor, tú mismo te presentaste a Él y pasó de perseguidor a misionero a todo el mundo conocido. Y señores, si eso lo llevó a padecer, inclusive fue advertido por ti mismo. Y tal vez, Señor, para que Él no confiara en sus fuerzas, para que no crea que somos ni Él ni nosotros, Señor. Alguien que vive en sus fuerzas y que en nuestra propia sabiduría y conocimiento estamos saliendo adelante. Señor, si hay algo bueno en nuestra vida, Señor, si hay algo que te glorifique, sin duda alguna es porque lo hemos hecho en la comunión contigo, lo hemos hecho obedeciendo tu palabra.
Y lo hemos hecho, Señor, allí, andando en la dirección que tú quieres para nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser conscientes que debemos, Señor, igual que el apóstol Pablo, tener una comunión. Porque aquí, Señor, el que se lleva la honra, la gloria, tal como el apóstol Pablo apuntaba, eres tú, Señor. Porque tú, Señor Jesús, tú fuiste quien estando en los cielos, Señor, se humilló y se hizo hombre como nosotros, una criatura, Señor, y padeció hambre, padeció cansancio, caminó sobre esta tierra de pecadores, para en ese amor infinito que nunca lo comprenderemos, decidió hacerse pecado. Y subió esa cruz azotado, con el cuerpo rasgado, Señor, para morir y derramar su sangre. Y morir de tal manera que, como dice tu palabra, porque la paga del pecado es muerte. Y Él pagó por nuestros pecados muriendo en nuestro lugar. Pero el regalo de Dios es vida eterna en todos aquellos a los que tú llamas a salvación. Y si en esta mañana, Señor, tú estás llamando a algunos de los que están presentes, yo no lo sé, tú sí, Señor. Por eso nos ha llamado a presentar este evangelio de salvación. Este evangelio que transformó la vida del apóstol Pablo. Este evangelio que transformó nuestras vidas. Este evangelio que, Señor, está permitiendo que estemos de pie y que bajo cualquier circunstancia apuntemos a adorar, a glorificar tu nombre. Señor, te pido que en tu misericordia, tu Espíritu trate con aquellas personas que están acá. Y Señor, tu gracia los alcance. Tu llamado, Señor. Señor, el acto de amor que es mostrar la obra de Cristo en la cruz, Señor. Sea convenciéndoles, Señor, que están en un camino de pecado y que necesitan de ti como Redentor, como Salvador. Y tú estás ahí, Señor, diciéndole, yo subí esa cruz por ti. Yo subí ahí y di mi vida por ti. Y si te arrepientes de tus pecados y tienes fe en que Cristo murió por tus pecados y puede darte vida eterna, pues dile al Señor que estás tú ahí en lo profundo de tu corazón, que lo estás aceptando como tu Redentor, como tu Salvador, pero también como tu Señor. Porque tal como fue Señor del apóstol Pablo, y él vivió en comunión para llevar tu palabra, nosotros también decimos que somos, Señor, siervos tuyos, Señor. Somos ovejas de tu prado. Tú eres el buen pastor, Señor, que nos lleva, Señor, por ese alimento de vida eterna. En medio de las vicisitudes, de las dificultades, de los problemas que son de esta tierra y en esta tierra se quedarán, Señor, porque nosotros vamos allá a nuestra morada celestial, a tu presencia. Permite, Señor, que tu gracia se extienda en Cristo Jesús. Amén.